Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al ciclo de webinars Go to Cloud que está realizando Prodware durante estos meses y en los siguientes meses, donde haremos más webinars, donde os explicaremos lo que es el viaje hacia Azure y también sobre Azure. Mi nombre es Jesús Zendán, Business Development, desarrollador de negocio dentro de Prodware para todo el área de Azure, tanto data, infraestructura como aplicaciones. Y hoy me acompaña mi compañero David Oliva, MVP de Microsoft Azure y además lleva la práctica de Delivery Manager dentro de Prodware en todo lo que tiene que ver con infraestructura y temas de cloud. Bien, como si habéis visto digamos, en la invitación, este es el tercero de los 6 webinars que tenemos programados en el área de infraestructura y aplicaciones en Azure. Nuestros compañeros de data están haciendo otros en paralelo, que también os invitamos a que los veáis, donde estamos viendo temas de Fabric, inteligencia artificial, etcétera. ¿Vale? Y en concreto aquí ya hemos realizado tanto el de gobernar el data center Azure, un tema importantísimo y crítico que muchos de nuestros clientes nos están pidiendo ayuda, ¿vale? En gobernar, gestionar y controlar Azure. Luego hemos visto también cómo hacer los, digamos, el viaje a la nube. Aquellos clientes que no tienen nada en Azure, no tienen nada en nube pública y cómo les ayudamos, ¿de acuerdo? A ir a la nube de Azure y cómo afrontarlo, ¿de acuerdo? Y luego ahora, en este que vamos a realizar hoy, va a ser de modernización de aplicaciones con Azure, ¿de acuerdo? O veremos un poco los escenarios, pero tanto aquellos clientes que ya estáis con Azure o aquellos clientes que tenéis en on-premise las aplicaciones o que queréis desarrollar nuevas aplicaciones. Vamos a hablar de ello, ¿de acuerdo? Y luego, como podéis ver en la agenda, en mayo, junio y julio tenemos otros 3 preparados que os invitamos a que asistáis, sobre todo para tener intentamos buscar, daros más ideas y experiencias que estamos teniendo en muchos de nuestros clientes. Bien, esto ya lo hemos comentado en el resto de los webinars, pero es importante que remarcarlo. Prodware tiene todas las designaciones posibles de toda la tecnología de Microsoft, tanto en la parte de Azure como en la parte de modernización de aplicaciones como M365, Dynamics, Power Platform, todo lo que es la capa de Azure, de infraestructura, data, inteligencia artificial. Y además tenemos especializaciones, y las estamos aumentando, en cada una de ellas, como podéis ver aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien, Prodware se caracteriza por cubrir todo el stack tecnológico que puede necesitar una compañía. Desde la capa de infraestructura y seguridad, que realmente la capa de seguridad es transversal a toda esta pila de tecnología, la parte de aplicaciones de negocio, puestos de usuario, aplicaciones o desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, los AMS, la capa de low code con Power Platform y luego todo lo que es la capa de data, gestión del dato, protección del dato, explotación del dato y evidentemente inteligencia artificial, que ahora la realidad es que debería ser también transversal a todo el stack tecnológico de nuestra compañía. Prodware puede cubrir toda la pila de tecnología que una compañía puede necesitar desarrollar, mantener, gestionar y implementar. Bien, concretamente, en la capa de Azure, ya sabéis que estamos en la parte de data, en la parte de inteligencia artificial, en la parte de modernización de aplicaciones, que será el objeto de hoy, ¿de acuerdo? Y en la capa de infraestructura y en la capa de seguridad también en la parte de Azure. Bien, esta es la agenda que os estamos proponiendo hoy, ¿de acuerdo? Primero, ¿por qué debemos modernizar las aplicaciones en Azure o con Azure o incluso con otras tecnologías del stack que os hemos mencionado antes? Bien, veremos con mi compañero David Oliva, que hoy está presente con nosotros, cómo modernizamos aplicaciones convencionales,
cómo utilizamos la inteligencia artificial para modernizar nuestras aplicaciones. Cómo modernizamos también las operaciones, es decir, si optimizamos las aplicaciones, esas operaciones también tienen que ser transformadas. Y luego ya por último, una serie de conclusiones que, bueno, unos insights que os daremos y a continuación, pues una serie, si entramos en el momento de preguntas, ¿vale? Os ruego que, por favor, todas las preguntas que necesitéis hacer, que las dejéis escritas en el chat de este webinar y al final del webinar os contestaremos a todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? No os cortéis, por favor. Os animo a que nos preguntéis cualquier duda y os contestaremos de la mejor manera posible, ¿vale? Si no fuera posible, pues nos ponemos luego en contacto con vosotros en privado. Bien, vamos con la parte de desafío en la modernización de aplicaciones. Bien, esta slide la hemos puesto en los diferentes webinars que hemos realizado para mostrar un poco como un viaje a la nube, ¿vale? Y sobre la nube, ¿de acuerdo? Evidentemente, hemos pasado desde la primera fase, que es descubrir cómo tenéis vuestro mundo on-premise o en otra nube que no sea Azure y que estéis evaluando mover a Azure. Luego, lo que es la capa de Journey to Cloud, de migrar en modo lift and shift. Y luego entraríamos en la parte de estabilizar y modernizar lo que ya tengo en Azure, ¿vale? Y ya con eso optimizaríamos costes y sobre todo operaciones. En concreto, hoy estamos más focalizados en esta tercera fase ya. Es decir, esos escenarios donde o estáis pensando en ir a la nube con aplicaciones en concreto, ¿de acuerdo? No tanto un data center migration, por ejemplo, o aquellos clientes que están en la nube de Azure, que tienen sus aplicaciones en la nube, pero necesitan modernizar y con el objetivo final de la fase 4 de optimizar los costes y las operaciones. Bien, las empresas al final modernizan por diferentes razones. Empezaremos por el tema de time to market, es decir, esas aplicaciones que siguen un stack legacy tecnológico que no permite evolucionar esas aplicaciones en tiempo y forma y sobre todo como nos está demandando el mercado, ¿de acuerdo? Nuestras unidades de negocio cada vez piden más a los departamentos de IT, más agilidad a la hora de desarrollar aplicaciones, modernizar aplicaciones, que esas aplicaciones sean escalables y evidentemente eso requiere de un gran esfuerzo para los departamentos de IT. Si en un momento dado lo hacemos en un mundo on-premise, como ya sabréis todos, tenemos que empezar desde lo más básico antes de empezar a pensar en la aplicación. Y me estoy refiriendo más a temas de infraestructura que al final no aportan valor a negocio y que negocio eso no le da valor realmente a lo que es el mantenimiento de las infraestructuras. El tema de fiabilidad y seguridad. Hay un aumento interanual del 17% en la violación de datos. Hay quien se pregunta que nuestras aplicaciones siempre van a estar más seguras en on-premise. Os invito a que miréis, a que busquéis algún vídeo en YouTube de una región de Azure y os daréis cuenta que ese pensamiento de que nuestros datos están más seguros en nuestro data center on-premise, donde apenas invertimos, Microsoft invierte miles de millones simplemente para que vuestro servicio que vosotros desplegáis en la nube cumpla un SLA. Y eso ya da una fiabilidad. Y en cuanto a seguridad, Microsoft sondea evidentemente todo lo que es sus regiones de Azure y tiene muchísimos insights de posibles ciberataques que nos pueden ayudar a nosotros. Incluso, por ejemplo, en herramientas como Sentinel, utilizan toda esa señalización, esa información, para luego utilizarlo en su propio SIEM, ¿vale? Pues todo eso es imposible para el 99,99% de las empresas a nivel mundial. Esa inversión en IT. Por lo tanto, ese pensamiento de fiabilidad y seguridad, si me lo dejo en un mundo on-premise, cada vez tiene menos sentido. La experiencia del cliente. Aquí el tema de la inteligencia artificial y muchos de vosotros, muchos de los que estáis hoy aquí, lo sabéis incluso mejor que nosotros, ¿vale?
Hay quien piensa que está muy lejos de utilizar la inteligencia artificial. Pues nada más lejos de la realidad. Ya no es una cosa que nosotros decidamos adoptar inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial nos va a venir, porque cada desarrollador de aplicaciones, cada empresa que desarrolla aplicaciones, ahora, si me lo permitís, en un modo marketing, si yo quiero ser innovador, voy a meter un módulo de inteligencia artificial en el software que estoy desarrollando. ¿De acuerdo? Sea por temas de marketing o sea por temas de, evidentemente, lo que aporta todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos va a llegar por una aplicación de recursos humanos, de logística, de cualquier aplicación que cualquier área de vuestro negocio adquiera. Con lo cual, debemos estar preparados para la llegada de esa inteligencia artificial, aunque no decidamos explotarla, pero nos va a llegar. Y luego hay un tema de costes. Evidentemente hay una disminución del 8% en gasto de IT, lo hubo en 2020 y evidentemente está siendo progresivo. Lo que realmente están haciendo las compañías es invertir cada vez menos en infraestructura, porque realmente, siendo importante, lo que hacen los negocios y las empresas es diferir esa responsabilidad del hardware y de la infraestructura en quien más sabe, y en este caso es los fabricantes tipo, por ejemplo, Microsoft. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así los departamentos de IT de las compañías se acercan más a negocio y no tanto a soluciones hardware que no aportan realmente gran valor. ¿Vale? Incluso en el mundo de Azure, y lo veremos, en infraestructura como servicio intentar mover lo máximo posible a plataforma como servicio. ¿Vale? Bien, ¿qué herramientas se pueden utilizar para, algunas de ellas las más importantes, ¿de acuerdo?, para transformar, para modernizar nuestras aplicaciones? Vamos desde el mundo de low code, ¿vale? Como habéis visto antes al principio, nosotros tenemos una práctica, un área que se encarga de todo lo que tiene que ver con desarrollo, con implementación, con programas de estudio, de entornos, de desarrollo de aplicaciones con low code, en este caso con Power Platform, ¿de acuerdo? Pues aquellas aplicaciones que incluso en vuestro data center puedan ser convertidas a Power Platform, a low code, os beneficiaréis de esa dependencia que a lo mejor ahora tenéis con el tema del código y el desarrollo y mantenimiento del código. Vamos al mundo del DevOps, pasamos por el mundo del Cloud Platform, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con abstraer la infraestructura, ¿de acuerdo? Y centrarnos en la aplicación del negocio. El DevOps, cada vez más nuestros clientes la utilizan, nosotros la utilizamos en nuestras implementaciones y en nuestros desarrollos de aplicaciones y en nuestros mantenimientos de aplicaciones. Eso al final te da una visión del ciclo de vida de las aplicaciones, pero no solo de las aplicaciones, sino también de la infraestructura que en un momento dado estás desplegando en Azure, ¿de acuerdo? Ciclos de cambio, pipelines, etcétera. Eso lo trabajamos mucho desde Prodware, el mundo del DevOps, ¿de acuerdo? Y nuestros clientes, la verdad, que no habiendo trabajado con Azure DevOps, lo están agradeciendo, ¿vale? Que les empecemos a introducir en ese mundo del DevOps. Inteligencia artificial, como no, eso es lo que ahora mismo cualquier aplicación moderna va a llevar, aunque sea un mínimo módulo de inteligencia artificial, y ahí es donde tenéis que vosotros preparar vuestros datos, asegurar vuestros datos, ¿de acuerdo? Y securizarlos y procedimentarlos y qué es lo que puede y no puede hacer la inteligencia artificial con vuestra información. Y luego, evidentemente, pues hay servicios de plataforma. Aquí hemos puesto bases de datos, pero podrían ser bases de datos, aplicaciones web, etcétera. Intentar moverlos a servicios PaaS, servicios gestionados por Microsoft, y yo me encargo y dedico tiempo a ¿qué? A la base de datos, que es lo que a mí me importa. No la máquina virtual, no el sistema operativo, por poneros un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que debemos decidir? Como departamentos de IT y también como negocio, tengo que balancear entre control y productividad. Contra más control tengo, más dependencia tengo de la infraestructura, más dependencia tengo de hardware o infraestructura como servicio en una nube, como en la de Azure, y a medida que me voy moviendo
a servicios PaaS, containerización, Azure Red Hat OpenShift, todo lo que tiene que ver con el mundo del serverless, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis algunos servicios de Azure, ¿vale? Hasta llegar al mundo del low code, donde estamos trabajando con muchísimos clientes, pues evidentemente dejaremos de tener tanto control y nos iremos más a productividad, que es lo que el negocio requiere, ¿vale? ¿Perder el control es un problema? No tiene por qué, porque realmente mantener una máquina virtual, ¿qué te aporta? ¿De acuerdo? A ti lo que os aporta es una base de datos o la aplicación web o el frontal, ¿vale? Pero no os aporta una máquina virtual, ¿de acuerdo? No es una pérdida de control realmente, es dedicar los esfuerzos a donde queremos tenerlos, ¿vale? Ahora Microsoft, y ya desde hace muchos años, también está apostando por un mundo híbrido. Y por ejemplo con Azure Arc, que lo veis aquí abajo mencionado, vosotros podéis aprovechar soluciones PaaS, SaaS, ¿de acuerdo? Para administrar vuestro data center esté donde esté. En este caso, en Azure, en on-premise, en Google, en Amazon, da igual. Desde Azure Arc podréis monitorizar y gestionar vuestro data center esté donde esté. Lo dejo ahí. Por ejemplo, desplegando un agente en vuestra base de datos, estén donde estén, en vuestros SQLs, podéis monitorizar esas herramientas. Bueno, pues estáis modernizando no las aplicaciones, pero sí vuestro data center, ¿vale? Bien, aquí ya hemos mencionado algunos de los puntos, reducción de time to market, obvio. Contra menos infraestructura, ¿cuánto tiempo tarda en desplegar una cabina de almacenamiento? Algunos diréis, bueno, en 2 semanas lo tengo implantado. Eso es falso, porque es que, y permitirme la expresión, al final tenéis que empezar a pensar qué tipo de cabina de almacenamiento, por poner un ejemplo, ¿qué tipo de cabina de almacenamiento pongo? ¿Qué fabricante? Tengo que pedir 3 propuestas. ¿Qué modelo necesito? Luego se lo paso el presupuesto a compras. Compras decide. Una vez que ya tiene decidido, se adquiere la cabina y tarda 2, 3 semanas en venir. Una vez que ha llegado, tengo que empezar la migración de la información. Pongo en riesgo, o sea, un poco que nos demos cuenta cuánto tiempo yo necesito para dar el servicio de negocio, para una cabina de almacenamiento. Con todo esto que os he contado pueden pasar meses, ¿vale? Evidentemente aumenta la seguridad y la confiabilidad. Cuando tú despliegas una máquina virtual en la nube, perdón, en on-premise, ¿tú le puedes dar un SLA al negocio? No se lo puedes dar, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Azure, tu aplicación ya va a tener un SLA porque la infraestructura y la plataforma que hay por debajo en Azure, todos los servicios tienen un SLA. Con lo cual tú, como departamento de IT, ya estás modernizando esa aplicación, ya estás ofreciendo un SLA no solo internamente, sino también se puede vender, si lo queréis ver así, a vuestros propios clientes. ¿De acuerdo? Innovación continua, inteligencia artificial, ¿vale? Esto, como podréis entender, insisto, no es una cosa que decidáis, os va a venir la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Si me veo un mundo más personal y más trivial, ¿de acuerdo? Alexa y Siri y Google Home ahora mismo son tercermundistas. O sea, ahora cuando ya empiezan a meter inteligencia artificial a todos esos dispositivos, vais a poder ver una explosión realmente de la domótica, ¿vale? Pues imaginaros en un data center y en las aplicaciones, ¿de acuerdo? Evidentemente, reducción de costes, ¿de acuerdo? A medida que yo me voy moviendo a servicios PaaS, ¿vale? Es decir, en un mundo Azure, si yo me estoy moviendo de infraestructura como servicio al mundo PaaS, ¿de acuerdo? Estoy optimizando en costes, estoy optimizando en operaciones, estoy transformando mis operaciones, me estoy acercando a negocio. IT es más considerada negocio porque agilizo el despliegue y mantenimiento de aplicaciones, mejoro la experiencia del cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto lo tenéis que ver como que la modernización, no solo con Azure, sino también con, por ejemplo, herramientas low code, va a agilizar y mejorar las aplicaciones que tengo.
¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver el tema de modernización de aplicaciones convencionales con mi compañero David Oliva, con lo cual le doy paso y nada, luego os vuelvo a ver al final del webinar. Gracias, Jesús. Vale. Estos puntos que veremos a continuación los dividiremos en 3 puntos principales, donde hablaremos sobre la modernización de aplicaciones convencionales, cómo aplicar servicios de inteligencia artificial a esa modernización y posteriormente veremos cómo modernizar la parte de operaciones. ¿Vale? Como comentaba Jesús al inicio de su presentación, toda modernización se divide en 3 fases principales. Una, de descubrimiento de todo lo que tenemos, porque aunque muchas veces creamos que tenemos controlado todo lo que tenemos montado en nuestra infraestructura, los hechos y la experiencia nos dicen que no es así, ¿vale? Por eso Microsoft dispone de distintos tipos de migraciones y distintos tipos de agentes para hacer esa fase de descubrimiento, ¿vale? Donde pues nos hemos encontrado escenarios en los que a lo mejor montando unos agentes de descubrimiento hemos descubrido que a lo mejor hay 100 máquinas enganchadas contra otra máquina y por supuesto no nos hemos llevado 100 máquinas a Azure, ¿vale? Son escenarios que nos hemos encontrado y por eso esa segunda fase donde entra el proceso de la evaluación, donde tomamos esas decisiones para eliminar todas las dependencias que a lo mejor no son necesarias para lo que nos queremos llevar hacia Azure. Por último, esa fase de migración, que es donde ya hemos evaluado, descubierto y evaluado lo que nos queremos llevar y por fin no lo migramos y no lo llevamos a Azure. Esta slide que comparto con vosotros es una genérica de Microsoft, ¿vale? Donde nos da una visión global de todo lo que es un proceso de migración al uso, ¿vale? Como veis en la parte de la izquierda, nos destaca lo que sería la parte on-premise que tenemos en nuestros CPDs a día de hoy o a lo mejor en otra nube, porque muchas veces no tenemos por qué tenerlo en un CPD nuestro, sino que lo podemos tener en otra nube o en cualquier otra empresa de hosting, ¿vale? En la segunda columna tenemos lo que se entiende como infraestructura como IaaS, ¿vale? Donde la infraestructura es un movimiento lift and shift, como comentaba antes Jesús, donde también esa infraestructura que tenemos en on-premise nos la llevamos a Azure. La tercera columna, que es las arquitecturas en modo PaaS, es donde ya nos encargamos del mantenimiento de esas máquinas, ¿vale? Y delegamos solo el uso de los servicios mediante servicios administrados por Microsoft, ¿vale? Y por último, pues ya en ese proceso de migración siempre sale alguna mejora donde ya hacemos directamente las aplicaciones de forma nativa directamente en la nube, ¿vale? Este gráfico, como veis en la parte inferior, explica muy bien las partes donde la migración, el rehosting, la modernización, los cambios mínimos que hay que hacer muchas veces en el código simplemente para cambiar las cadenas de conexión desde esas aplicaciones a servicios de Azure ya migrados y nos dan una visión global de lo que vamos a hablar a continuación. Como comentaba, en esa fase de descubrimiento, pues desplegamos los agentes donde en los escenarios que se nos suelen permitir, pues hablamos de servidores físicos o máquinas virtuales que están en nuestro CPD o en cualquier otro lugar, y lo normal pues son encontrarnos con escenarios donde tenemos Hyper-Vs o VMwares, ¿vale? Aunque en muchas ocasiones nos encontramos con que, por suerte, hay empresas donde está todo inventariado, pues con esos agentes de descubrimiento nos encontramos que ese inventario pues normalmente no suele estar actualizado, ¿vale? Por eso lanzamos ese proceso de escaneo de dependencias para ver la magnitud del escenario en el que nos encontramos hacia el que queremos migrar, ¿vale? Esto, como digo, es parte común a todas las migraciones de aplicaciones y a todas las modernizaciones de aplicaciones, pero en el caso concreto del lift and shift, que es de IaaS a IaaS, como comentaba al inicio, nos vamos a llevar nuestras máquinas que tenemos en on-premise a Azure, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho el descubrimiento, la segunda fase, como comentaba antes, pues desplegamos una copia similar a lo que tenemos en on-premise
ajustando los SKUs para optimizar siempre el coste, ¿vale? Que ese es el valor añadido que siempre intentamos dar desde Prodware, que es la optimización de costes y seguridad como bandera, ¿vale? Y si no encaja con los costes, pues volvemos a lanzar una nueva oración hasta que demos con un escenario que entre dentro del presupuesto que queremos consumir en Azure y la seguridad a la que queremos otorgar. Y finalmente, pues volvemos a la parte de migración, ¿vale? Una vez que ya hemos testeado todo el rendimiento y el correcto funcionamiento de las aplicaciones, pues ejecutamos esa migración final. Me he tomado la libertad de mostraros un par de ejemplos para que entendáis, sobre todo los asistentes más técnicos, cómo son este tipo de migraciones. ¿Vale? En la parte de la izquierda vemos un CPD básico, ¿vale? Donde tenemos un Upservice VM, una base de datos y una granja de webs donde tenemos pues, distintas webs. ¿Vale? Lo que se suele hacer aquí es montar una máquina virtual, normalmente en el entorno on-premise o en Azure, que se encarga de hacer ese descubrimiento, donde instalamos ese agente y se encarga de hacer el descubrimiento de todo lo que está conectado en nuestro entorno on-premise. Y lo que va haciendo es, va replicando contra una Azure Storage los discos duros para, posteriormente, una vez evaluado y tomadas las decisiones correspondientes en cuanto a dimensionamiento y costes, crear unas máquinas virtuales homólogas a los servicios que tenemos en el entorno on-premise. ¿Vale? Como podéis ver en la parte derecha de la slide. Aquí, como digo siempre, entramos ya en conceptos que a lo mejor no nos habíamos planteado en entornos on-premise, pero sí es una de las recomendaciones y un valor añadido que nosotros otorgamos. Solemos trabajar con redes privadas virtuales para separar entornos, ¿vale? Para evitar el típico error de que se nos escape un web config y de repente nos damos cuenta de que estamos desplegando o probando algo contra un entorno no productivo o no productivo. Entonces, para evitar ese tipo de errores, lo que solemos hacer son crear redes privadas virtuales por cada entorno y así lo hemos querido representar en este gráfico. Aquí tenéis otro ejemplo de un CPD donde está todo virtualizado con Hyper-V y hacemos un ejemplo similar de migración, ¿vale? En este sentido, tenemos lo mismo. Tenemos una appliance que es la máquina virtual central donde hacemos esa fase de descubrimiento y realizamos el mismo proceso. Fase de evaluación, fase de descubrimiento sería la parte central de la slide, donde realizaremos la evaluación de todo lo que se ha montado y evaluaremos los siguientes pasos a seguir. ¿Vale? Este ya es un poquito una slide un poco más técnica, pero como ejemplo y como concepto creo que puede entenderse bastante bien. De todos modos, como os digo siempre, tenéis el contacto de Jesús y tenéis el mío. Cualquier duda que tengáis, por el chat, y si no, a posteriori podéis contactar con Prodware o con nosotros y resolveremos cualquier tipo de duda. Y ajustaremos vuestros escenarios al escenario que mejor os convenga. Aquí os quería mostrar unos ejemplos de cómo funciona. ¿Vale? Aquí, como podéis ver en la parte derecha de la slide, tenemos ya esa máquina de descubrimiento ha analizado las dependencias y te muestra un pequeño inventario, que es la parte de la derecha, de todo lo que está enganchado a ese entorno on-premise que queremos migrar. ¿Vale? Nosotros normalmente, pues, hacemos esa fase de descubrimiento, sabemos que tenemos que migrar algo que está en una máquina virtual o en un servidor físico de on-premise, pues nos encontramos con escenarios en los que a lo mejor hay dependencias, como comentaba al principio, pues de 14 máquinas, de 100 máquinas y pues no estaba documentado o la persona o equipos no eran conscientes de esa dependencia entre máquinas. Por eso Microsoft preparó distintos assessments y distintas herramientas para hacer esta transición de on-premise a la nube muchísimo más sencilla. Y para eso creó los agentes de dependencias y esa fase de descubrimiento. Otro de los tipos de migraciones a los que nos podemos encontrar son pasar directamente de IaaS a PaaS. ¿Vale? Recordar que la diferencia principal es que si vamos a un entorno PaaS, ya no tenemos que responsabilizarnos de la infraestructura como tal. Toda esa parte ya queda delegada en Microsoft y en Azure. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos permite?
aunque lo permite tanto en IaaS como en PaaS, pues nos permite implementar tema de resiliencia a los datos, tolerancia a los fallos y, como comentaba en el escenario anterior, redes privadas virtuales, jugar con el tema del networking a nivel global si queremos tener redundancia geográfica o si tenemos una empresa donde tenemos distintas localizaciones a lo largo del mundo, pues podemos ir trabajando con Traffic Manager o CDNs para que en función de la localización a la que nos queramos conectar se encargue de balancear la conectividad a nuestras regiones de Azure, que como bien sabéis, cada día hay más y próximamente creo que abrirán la de Madrid, hace poco se abrió la de Francia, pues cada día habrá más regiones y cada día pues tendremos mejor latencia en ese sentido, siempre y cuando utilicemos la región que más se adecue a nuestra empresa. Y por último, y como digo siempre, la seguridad. La seguridad en la nube, pues tenemos distintos tipos de servicios que nos dispone Azure y Microsoft para jugar con la seguridad y para asegurarnos de que todos nuestros datos se trabajan de forma segura. Hay un concepto que intento siempre comentar con mis clientes, es no porque todo esté en Azure es seguro, de facto, ¿vale? Eso no es verdad. O sea, sí que es cierto que tenemos unos compromisos y que Azure tiene unos compromisos, pero la responsabilidad de asegurar los datos que se despliegan en Azure, al igual que en on-premise, es del cliente y del proveedor, en este caso. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que hay distintos servicios para securizar la información o securizar los servicios y los servicios que sean críticos tener pues esa redundancia geográfica, por ejemplo, o en cuanto a escenarios de página web, filtrar con ataques de DOS mediante Azure Firewalls. Hay una colección inmensa de servicios en Azure para securizar todo nuestro entorno. ¿Por qué cuento esto? Porque muchos de los clientes con los que nos encontramos todavía se encuentran en esa fase de miedo en cuanto a llevarnos esa infraestructura que nosotros vemos en nuestro día a día, en nuestro CPD, y decimos qué segura está aquí dentro de nuestro CPD. Pues en ese sentido también que comentaros que hay herramientas que, aunque nos vayamos a un modelo PaaS, donde ya esas máquinas no las tendríamos físicamente en nuestro CPD, ni nos encargaríamos de su gestión ni de su mantenimiento, porque al ser un modo PaaS, todo eso recae en la parte de Microsoft, pues que también hay mecanismos para securizar toda la información que se hospede dentro de esas máquinas. En este sentido, pues dentro de las aplicaciones convencionales, pues tenemos distintos tipos de assessment y distintas formas de hacer ese rehosting en Azure, ¿vale? Pues por ejemplo aquí os quería mostrar unos pantallazos de cómo migrar una aplicación web, ¿vale? Seguramente el ejemplo estaba desarrollado en Full Framework, ¿vale? Y la idea es cómo pues actualizarlo y cómo redesplegarlo de nuevo a través de Visual Studio. Pues tenemos distintas extensiones, Visual Studio, Visual Studio Code o cualquier otro editor. Tenemos distintos assembly y extensiones para facilitarnos este proceso. Esta parte va muy orientada sobre todo a desarrollos.net y a técnicos especializados en la materia, ¿vale? Donde pues con 3, 4 o 5 clics pues podemos hacer un rehosting de nuestra aplicación .NET en Azure, ¿vale? Aquí en el pantallazo a la derecha veis la parte de Replatform to Azure, que es lo que comento, es esa extensión que nos da la posibilidad de hacer el redespliegue en Azure directamente, pero si os fijáis un poquito más arriba está la parte de Upgrade, ¿vale? Esa parte de Upgrade también es importante, es otra extensión que tiene Visual Studio y nos da la facilidad de migrar de frameworks a la versión última de cada uno de ellos. Aquí es una de las batallas que en nuestro día a día nos encontramos en Prodware, son migraciones de código, ¿vale? Porque cada framework tiene una vigencia y de ahí pues van saliendo nuevas versiones. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya con la versión de Net.9 en formato preview y tenemos Net.8, que es la que va hasta 2026, y nos encontramos en un proceso de migración de todo ese código legacy que a lo mejor todavía está en full framework o tenemos código en framework 3.1 o 5 o 6, que aquí quería hacer un impasse porque quería recordaros también que el framework 6.0 de .NET
finaliza su soporte a finales de año, ¿vale? Por lo cual invito a todos los que tengan responsabilidades sobre su código de hacer esas migraciones a Net 8 para por lo menos utilizar las últimas servicios de seguridad en cuanto a full framework de Microsoft. Pues os invito a que migréis. Y cualquier duda que tengáis, nos tenéis aquí para cualquier tipo de duda y contacto. Otra de las migraciones típicas en las que nos solemos encontrar son las migraciones de bases de datos. Pues igual, existen dos tipos de migraciones, una la offline y otra la online, ¿vale? Como se suele decir, una en frío y otra en caliente, para hacer migraciones de SQL Server directamente desde on-premise a Azure. Aquí, como veis, es un ejemplo que hemos querido mostraros con Azure Data Studio, donde utilizamos Azure Migrate para hacer esa migración desde on-premise a Azure. También tendríamos la opción de migrarlo a través de Azure SQL de instancias administradas con lo mismo. Son assessment que van en función de las distintas modalidades y el escenario en el que nos queramos encontrar, pues tenemos esa facilidad. Lo cual, ¿por qué hago tanto hincapié en estos assessment y por qué os he querido mostrar estos pantallazos? Porque es que ya Microsoft nos da herramientas para hacer esas migraciones. No es como años pasados o donde teníamos que pensar y montar data factories o montar DTSX como antiguamente se hacía para migrarnos los datos de una base de datos a otra. Todo esto ya es transparente para el usuario y hay herramientas destinadas para hacer esa migración lo más sencilla posible y más transparente posible. Otro ejemplo más de migración de SQL Server a una máquina virtual online, ¿vale? Desde Azure Visual Studio. Esto, como comentaba, tenemos dos opciones. Podemos llevarnos esa base de datos a un servicio PaaS directamente contra un Azure SQL Server, o podemos llevarnos esa máquina virtual y hospedarla sobre una máquina, podemos llevarnos ese SQL Server a una máquina virtual con SQL Server instalado en su interior. ¿Vale? Mi recomendación siempre es utilizar servicios PaaS y evitar el uso de máquinas virtuales en Azure. ¿Vale? El siguiente punto, y no quiero extenderme mucho porque es ahora mismo un tema muy candente, pero también sé que a día de hoy pues, tenemos que volver y continuar con el proceso que nos hemos encontrado en los años pasados, que es la migración on-premise. Pero aún así, Microsoft dispone de distintos servicios orientados hacia la modernización de aplicaciones con inteligencia artificial. En este sentido, simplemente los quería enumerar. No hemos querido hacer ningún caso práctico, pero como comentaba Jesús al inicio de su charla, tenemos departamentos especializados en la aplicación de estos servicios para la modernización de aplicaciones. Por ejemplo, ¿quién nos ha encontrado con una web donde tenemos un chat? ¿Vale? Y antiguamente era un chat que estaba hecho con Boot Framework normalmente, pues ahora ya lo podemos conectar con Azure OpenAI y darle un lenguaje natural para la comunicación contra esa tienda electrónica o lo que sea. En ese sentido, Microsoft pues, dispone de servicios como Azure OpenAI, servicios como Azure Search, servicios como Machine Learning, iBuilder, Copilot para M365, Copilot para Dynamics, Copilot para Behat, que aquí hago un hincapié porque es una de las herramientas que a día de hoy y que primero llegó al mundo de la inteligencia artificial fue GitHub Copilot, ¿vale? Y sí que es cierto que está demostrado que la productividad de los desarrolladores con este tipo de herramientas mejora sustentiblemente y pues también la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Son servicios que Microsoft y Azure pone a disposición de conectarlos y usarlos en la parte de todas nuestras aplicaciones ya migradas en la nube. El último punto del que quería hablaros, y no quiero hacer mucho hincapié en él, pero es el importante porque venimos de un viaje, ¿vale? Venimos en un viaje, como comentaba Jesús antes, donde las empresas estaban divididas en dos facciones, que es la parte de técnica de desarrollo y la parte técnica de infraestructura. Y como bien sabéis, pues el mercado y la tendencia es que esos mundos convivan de alguna manera.
Y para ello, pues tenemos distintas opciones. Tenemos culturas como DevOps, tenemos una cultura ya más centrada en la seguridad como es DevSecOps, que es donde es una vuelta más de lo que sería ese equipo mixto entre técnicos de IT y desarrolladores técnicos, donde la seguridad del dato, la seguridad del código, el análisis de código estático, ahora tenemos herramientas como GitHub Advanced Security, que se encarga de escanear nuestro código buscando vulnerabilidades en las librerías que utilizamos. Antiguamente utilizábamos Sonar o SonarQube, por ejemplo. Son culturas o mecanismos, porque no llegan a ser metodologías de trabajo, sino son conceptos en los que cada día nos hemos ido apoyando. Me imagino que en la mayoría de casos de vuestras compañías, pues estáis en un modelo entre el DevOps y el DevSecOps en el mejor de los casos. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, pues sí que es cierto que han salido dos nuevos conceptos, como pueden ser el MLOps o el LLMOps, ¿vale? Donde ya, pues, todo el ciclo del desarrollo, entrando en el mundo del Machine Learning, pues le da una vuelta más a esos modelos que venimos trabajando en los últimos años, como son DevOps y DevSecOps, ¿vale? El último punto, que es el LMOps, nos da la facilidad de utilizar lenguajes naturales. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos escenarios donde podemos tener distintos agentes evaluando vuestros servicios de tal manera que puedan dar los consejos sobre si estáis realizando bien el desarrollo de una página web o el desarrollo de un frontal, o si estamos diseñando bien una aplicación. Entonces, este mundo al que llegamos al final, como comentaba antes con GitHub Copilot, ahora son servicios un poquito reactivos en cuanto a que tú le pides y ellos te dan, que antes no teníamos. Pero el futuro está en los lenguajes naturales del lenguaje para poder llegar a esa comunicación fluida y que al final la inteligencia artificial formará parte de nuestro equipo, queramos o no queramos. ¿Vale? En ese sentido es importante que lo tengamos en la cabeza, como comentaba antes Jesús. Y importante, como digo siempre, volviendo un poco a la parte de DevOps y a la más importante, tenemos que dejar de entender Azure como una caja donde poder desplegar cosas sin control. Para ello, pues, como digo siempre, nosotros siempre recomendaremos que los permisos sobre Azure sean lo más restrictivos posibles. Utilizaremos herramientas como DevOps o como GitHub para hacer los despliegues en Azure, automatizando todos los flujos de despliegue, automatizando el análisis de la seguridad, automatizando hasta algo muy básico, como puede ser la gestión de roles de las personas que tienen que tener acceso a esa suscripción o suscripciones de Azure, que aprovecho aquí para invitaros a que veáis los webinars anteriores en los que metemos conceptos como la landing zone, para recordaros que no es necesario trabajar con una suscripción de Azure, podemos trabajar con varias y eso nos ayuda a entender y organizar de forma más global todo lo que es esa migración de aplicaciones en las que nos podemos haber llevado a Azure. Y también para las empresas que no tengan en desarrollos en .NET, también recordaros que Microsoft puede hospedar herramientas en Java, puedes hospedar desarrollados en Python. En ese sentido, es un stack muchísimo más abierto y igual, pues como sistemas operativos, pues podremos utilizar siempre un Windows o un Linux en la versión que consideremos. ¿Vale? Y aquí llegamos ya al apartado de conclusiones, donde pues responderemos a vuestras preguntas y le paso la voz a mi compañero Jesús. Bien, muchas gracias, David. Jesús. Vale, pues vamos con las conclusiones, ¿de acuerdo? Y luego finalizaremos con el turno de preguntas, ¿vale? Bien, las preguntas que nos tenemos que empezar a plantear, ¿vale? Es si queremos seguir haciendo crecer nuestro Frankenstein en Azure. ¿Y por qué digo esto? Porque hay clientes que humildemente y como han podido, y es totalmente comprensible,
han empezado en el mundo de Azure desplegando las aplicaciones, pero sin un orden y sin un contexto, ¿de acuerdo? Y muchos clientes están empezando a perder el control de cuánto me cuestan esas aplicaciones en Azure. Esas aplicaciones en Azure no han evolucionado. Ese viaje a la nube de Azure tiene que ser un viaje y evolucionar. No es solo migrar las infraestructuras a Azure, sino luego, cuando estoy en Azure, modernizo las aplicaciones, porque es ahí donde cobra sentido Azure, ¿de acuerdo? Y cuando utilizamos la palabra Frankenstein, me refiero a, bueno, pues a todos esos clientes que han empezado en Azure, pero en un modo, digamos, residual. Es decir, bueno, pues ahora esto no sé dónde ponerlo, no tengo entorno en on-premise suficiente, pues venga, lo pongo de momento en Azure. Esa manera lo que hace es perder el control, ¿vale? Con lo cual ahí os invitamos a que nos contactéis y os ayudamos, ¿vale? Bien, al final, ¿qué aporta Azure? Es decir, he hecho un lift and shift, pero he modernizado las aplicaciones, he modernizado las operaciones, he optimizado las tareas de mantenimiento, agilizo o reduzco ese time to market de las aplicaciones, la experiencia de mis clientes ha mejorado, ¿de acuerdo? Esas son preguntas que os tenéis que hacer y que nos tenemos que hacer, ¿vale? Y luego, evidentemente, o si me he ido a la nube de Azure, o si sigo en un mundo on-premise, ¿cómo yo aporto a negocio? Y eso que yo también he estado en un mundo de IT, en un departamento de IT, muchos años. Al final, los departamentos de IT, la manera de generar valor a las compañías es que esas aplicaciones sean modernas y que se reduzca el tiempo de mantenimiento, el tiempo de salida a producción, ¿de acuerdo? Y ahí es donde Azure puede presentar muchísimo valor, ¿de acuerdo? Y acercaros más a negocio, ¿vale? Que es lo que negocio realmente espera de todos nosotros, ¿vale? Como nosotros como partner y evidentemente como vosotros como ITECO, que como ya sabéis, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, tipos de clientes que nos hemos encontrado y cosas que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Los típicos clientes que están en un mundo on-premise y que quieren modernizar esas aplicaciones. Por ejemplo, ahora con el desafío que viene con el tema de VMware y la adquisición por parte de Broadcom, donde ya se está hablando que las licencias de VMware van a incrementarse el coste entre un 50 y un 500%, ¿de acuerdo? Eso, si queréis, nos contactáis y os pasamos información. Incluso el departamento de soporte se está medio desmontando y solo se va a dar soporte global a 2.000 empresas en todo el mundo. Oh, cuidado. Entonces, esas aplicaciones, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es un assessment de lo que tenéis, en on-premise, ¿vale? O en otras nubes, ¿de acuerdo? Y vemos dependencias, vemos el código, vemos cómo la infraestructura que hay por debajo y os proponemos cómo modernizar esas aplicaciones tal y como os hemos comentado, ¿vale? Ya sea con servicios PaaS, servicios SaaS, con Power Platform, eso ya se decidirá, ¿de acuerdo? Eso será, una vez que hagamos el assessment, decidiremos qué aplicaciones modernizamos con Azure y qué aplicaciones modernizamos con Power Platform, ¿de acuerdo? Y luego todas esas aplicaciones nuevas que estéis desarrollando, penséis en desarrollar, ¿vale? Lo que hacemos es analizar el funcional, qué es lo que tratáis de conseguir con esas aplicaciones, ¿de acuerdo? A qué afecta, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser su exposición a los usuarios internos o a clientes vuestros? ¿De acuerdo? Determinaremos con vosotros un plan, la tecnología que es necesaria para esa aplicación, ¿vale? Para que sea una aplicación moderna, ¿de acuerdo? Y adaptable. Y os ayudaremos tanto en la parte de implantación y desarrollo, con nuestro departamento, por ejemplo, de .NET, ¿de acuerdo? Y os ayudaremos también en la adopción, ¿vale? Toda aplicación tiene un impacto, ¿vale? Pues ahí también ayudamos a nuestros clientes en la adopción de esa aplicación, ¿vale? El impacto que tienen los usuarios internos, incluso en nuestros clientes, ¿de acuerdo? Bien, ya vamos terminando este webinar. Insistir que os podemos ayudar en todo el stack tecnológico de vuestra compañía, ¿vale? Como os he dicho al principio,
Con lo cual ahí nos podéis contactar, ¿de acuerdo? Este webinar, evidentemente, está siendo grabado. Lo podéis ver luego más tarde o pasárselo a vuestros compañeros, ¿de acuerdo? Para que le echen un vistazo y ver si os hemos podido aportar dudas, ¿de acuerdo? Evidentemente, os animamos a que asistáis a esos 3 siguientes webinars, el de seguridad, muy importante, y ahora más aún, si cabe, con la llegada de la inteligencia artificial, ¿vale? Planes de contingencia, utilizando Azure. Mundo on-premise, pongo un plan de contingencia en Azure. ¿Por qué no? Lo estamos haciendo ya con muchísimos clientes, ¿de acuerdo? Es una manera de utilizar la nube para diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Y otra cosa que os animo mucho es a que ya, ahora, una vez terminemos este webinar, a que miréis vuestro scoring de seguridad a nivel de identidad, ¿vale? De eso hablaremos en julio. ¿Por qué os digo esto? Porque el principal vector de ataque a todos los clientes con los que estamos trabajando y a todas las empresas a nivel mundial es a través de la identidad. Entonces, si os metéis en vuestro tenant de Microsoft, podréis ver el scoring de identidad que tenéis, ¿vale? Y ahí os recomiendo llegar a alcanzar un 70 o un 80%, ¿vale? Por debajo de eso podemos tener muchos problemas, ¿vale? De crypto mining, de phishing, ransomware, etcétera, ¿vale? Con lo cual, ese último webinar, como el resto, va a ser muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el webinar. Ahora pasamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Que ya veo por aquí algunas. Y, por ejemplo, Ana nos pregunta qué pasa con las aplicaciones que tengo con infraestructura en Windows 2012 o en SQL 2014 y que evidentemente están ya fuera de soporte, es decir, no reciben parches de seguridad. SQL lo estará a partir de 2014, ¿vale? Y nos está preguntando qué hacer con esas aplicaciones que tengo en entornos fuera de soporte. Vale, aquí Microsoft lo que ofrece es que si movéis esos SQL 2014 o Windows 2012 a Azure, tenéis 3 años más de soporte, sin coste. Ojo a esto, que esto es mucho dinero. Entonces, aquí lo que suele hacerse, hay veces que hay aplicaciones legacy, con desarrollos legacy, o que el programador ya no está en la compañía, o que el fabricante del software no ha evolucionado ese software y no se puede hacer un upgrade del Windows 2012 o el SQL 2014. Lo que os proponemos es hacer un lift and shift. ¿Qué es un lift and shift? Pues coger esa aplicación tal cual está, sin hacer una refactorización ni un nuevo desarrollo, cogerlo, moverlo a la nube de Azure, ¿de acuerdo? Y tenéis 3 años más para estar tranquilos en temas de seguridad, ¿de acuerdo? Y no tenéis que pagar la extensión del soporte, que vale mucho dinero, ¿de acuerdo? Y así también tenéis 3 años para pensar qué hacer con esa aplicación. Si la transformáis, si desarrolláis una nueva aplicación, etcétera, ¿vale? Con lo cual, recordar, Windows 2012 y SQL 2014, 3 años más de soporte en Azure sin coste, ¿de acuerdo? Y si tenéis software Assurance, que la mayoría no lo tienen, pero bueno, la licencia en Azure con software Assurance, si tenéis en on-premise, no tiene coste en Azure. Muchísimo dinero que os ahorráis ahí, ¿vale? Bien, el tema de VMware por aquí, sí. Fernando nos pregunta si vale. Si este desafío que viene ahora con con Broadcom, ¿vale? Con la adquisición de VMware, si hay alguna manera de analizar esas aplicaciones que están en ese stack de VMware y moverlas a Azure. Vale, aquí, como os he comentado anteriormente, VMware ha sido adquirida por Broadcom. Broadcom es una empresa que ya adquirió, no sé si está bien dicho, si no recuerdo mal, Symantec,
y no sé si CIA, ¿vale? La de la solución de backup, creo recordar. El problema es que ha pasado es que, por ejemplo, con Symantec, lo que hace esta compañía es como desmembrar lo que compra. Es una empresa foco en desarrollo de software, ¿vale? Es de semiconductores, etcétera. Es una empresa puntera, una gran empresa, una gran empresa. Pero digamos que lo que ha hecho normalmente, hasta donde nosotros sabemos, es coger esas compañías tecnológicas, adquirirlas, particionarlas y luego ya veremos qué pasa con esas particiones, ¿vale? Y cambia sobre todo el modo de licenciamiento. Nos consta, tenemos información de que las licencias perpetuas de VMware no es que vayan a desaparecer, pero si las queréis mantener, os van a aumentar entre un 50 y un 500% el coste de las licencias perpetuas, ¿vale? Ya hay casos, salió un post que os podemos compartir, no recuerdo ahora bien las cifras, pero creo que era de pagar 8 millones en licencias de VMware, un cliente muy grande, ¿vale? A pagar 100. Sí, sí, como lo escucháis, ¿vale? Entonces, proporcionalmente, Fernando, yo lo que te digo es, y al resto de vosotros, empezar a preguntar qué pasa con vuestras licencias de VMware, ¿vale? Porque vuestras aplicaciones se pueden encarecer muchísimo, muchísimo, ¿vale? Ahí podemos hacer un assessment, ¿de acuerdo? Incluso con Microsoft podemos hacer un assessment y Microsoft puede invertir, ¿vale? Y vemos cómo poder migrar esas aplicaciones a Azure, porque ahí sí que os quitáis ese riesgo y también con temas de soporte, que lo van a cambiar, ¿eh? Cuidado ahí. ¿Vale? Vale, Jorge nos pregunta cuáles son los beneficios que obtendremos al modernizar nuestras aplicaciones con Azure. Sí. Vale, aquí al modernizar vuestras aplicaciones con Azure, la verdad es que vais a experimentar una mejora significativa, sobre todo en el tema de rendimiento y escalabilidad. Eso es lo que vais a también a encontraros con esa modernización de aplicaciones, ¿vale? Eso, por ejemplo, os va a permitir manejar mejor las cargas variables y los picos, ¿vale? Normalmente cuando compráis hardware lo compráis para 3 años, pero en el segundo año la cabina de almacenamiento se os ha llenado. Hay clientes que mantienen 5 años las cabinas, por ejemplo, o los servidores en on-premise. Tener en cuenta que a partir del 70% de uso de la capacidad de la cabina o del hardware, 70%, ¿vale? El rendimiento cae en picado, ¿vale? Y eso yo lo sé muy bien, que estuve trabajando en DLMC, en MC realmente, y a partir del 70% de ocupación física o de uso de CPU, el rendimiento cae en picado, ¿vale? Entonces ahí os beneficiaréis del PaaS, ¿no? De esa plataforma como servicio, ¿vale? Evidentemente también obtendréis mayores niveles de seguridad y SLAs, ¿de acuerdo? Mejoraréis también las operaciones, ¿de acuerdo? Porque ya no os tenéis que encargar de esa infraestructura, aunque sea en Azure, ¿eh? O sea, ojo, que también quitarnos infraestructura como servicio de Azure también es positivo, ¿de acuerdo? Para nuestras aplicaciones. Vale, Sara nos pregunta, ¿cuál es la estrategia recomendada para modernizar nuestras aplicaciones existentes en Azure? Vale, esta estrategia, realmente la estrategia recomendada dependerá del estado de vuestras aplicaciones y sus objetivos específicos, ¿vale? Por lo general, nosotros recomendamos un enfoque gradual, que comience con una evaluación de lo que es vuestras aplicaciones existentes, identificar de las aplicaciones más adecuadas para migración o la modernización, ¿vale? ¿Qué tecnologías se pueden utilizar, ¿vale? Y a partir de ahí se puede optar por una, por ejemplo, si están en on-premise, pues una migración directa o, por ejemplo, una refactorización parcial o completa de la aplicación antes de subirla. Nosotros no solemos recomendarlo, ¿vale? Solo en casos muy concretos. Y luego, pues eso, nos adaptaremos a vuestras necesidades, ¿vale? Pero esa refactorización antes de migrar a lo mejor supone un doble riesgo, ¿vale? Normalmente cojo lo que tengo en on-premise o en otra nube, me lo llevo a la nube. Y el viaje que os he dicho de estoy en la nube
y luego a partir de ahí empiezo a optimizar, mejorar mis aplicaciones, ¿vale? Una vez que ya estoy estabilizado en términos de seguridad, de costes, los que os preocupéis por el tema del coste en Azure, más allá de que debéis tener el control de dónde imputar esos costes, mi experiencia de 7 años con Azure, los costes en Azure son totalmente planos, excepto aquellos de vosotros que tengáis, por ejemplo, casuísticas de Black Friday, de fin de mes, pero son casos muy concretos o una analítica puntual que hagáis en Azure, ¿vale? La verdad es que los costes son 100% planos. Y os lo digo yo que estuve trabajando en Microsoft y lo sé muy bien, ¿vale? Vale, y ya la última, también Sara nos pregunta cómo aseguraremos la compatibilidad, la interoperabilidad y la continuidad de negocio durante el proceso de modernización, ¿vale? Vale, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Primero nos comprometemos a garantizar la compatibilidad, ¿vale? Sacamos las matrices de compatibilidad, la interoperabilidad con los sistemas, a lo mejor que están en on-premise, ¿de acuerdo? Evidentemente la continuidad de negocio, buscaremos cuándo hacer ese, entre comillas, failover, es cambiar de la aplicación legacy a aplicación modernizada, ¿vale? Y evidentemente utilizaremos herramientas, ¿vale? Y prácticas que estén recomendadas para evaluar y abordar ese desafío de compatibilidad y de asegurarnos de que vuestras aplicaciones que ya estén modernizadas puedan integrarse sin problemas con los sistemas que tengáis actualmente, ¿vale? Porque no es solo modernizar la aplicación que yo quiero, pero una vez que yo la modernizo, tiene que seguir integrándose con el resto de mi stack tecnológico de mi data center, ¿vale? Eso evidentemente forma parte del plan de modernización que hacemos con vosotros, ¿vale? Bien, por aquí ya no tengo ninguna pregunta, ¿vale? Vale, os dejo aquí la dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? Tanto de David como mía, sentiros libres, por favor, de contactarnos. Oye, hola Jesús, tal, mira, es que tengo esta problemática o esta necesidad o esta inquietud o esta pregunta, ¿me podrías ayudar? Encantado, ¿eh? O sea, me contactáis directamente y encantado de contestar a vuestras preguntas, ¿vale? Y luego ya veremos que si hay una siguiente colaboración o demás, pero si tenéis dudas al respecto, por supuesto, aquí estamos para ayudaros, ¿vale? Bien, pues nada, aquí se termina el webinar de hoy. Esperamos que os haya servido de ayuda. Daros las gracias y os animo a que participéis, ¿de acuerdo? Los vuelvo a poner en los webinars siguientes, que seguro que van a ser de vuestro interés y os pueden salir dudas y ideas también, ¿vale? Muchas gracias y nada, hasta pronto.